Adenauer, México, realizó un análisis sumamente interesante, muy atendible, sobre el proceso de elección judicial en el país, el del año pasado, 2025, y sus implicaciones para la democracia y el Estado de Derecho. El informe se llama Elecciones 2025, Balance Crítico. Señalan las preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial, que es una constante, por cierto, la transparencia del proceso y los retos que enfrenta la instrumentación de este nuevo mecanismo. Todo junto es importante. Se reporta una baja legitimidad del proceso con una anticipación, con una participación ciudadana cercana al 13% de la lista nominal. Ahí están los datos, los tiene usted en pantalla. Así como falta de reglas claras para evaluar técnicamente a los aspirantes. También se detectó la distribución masiva de acordeones con coincidencia de hasta, ojo, se lo hemos venido diciendo, pero en este caso ya está el dato, 90% coincidencia con los acordeones, 90% en votaciones de algunas casillas. Evidenció la desconfianza generalizada sobre imparcialidad, transparencia y además de posibles interferencias de actores políticos en la designación de jueces. Hablemos del tema y de quienes están detrás de este muy atractivo, importante, interesante y atendible estudio. Juan Pablo Campos, gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer México y co-coordinador del informe. Juan Pablo, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Gracias por tu tiempo. Muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Un gusto poder estar aquí. Oye, bueno, adelantamos algunos datos, pero planteémoslo desde esta perspectiva, para hablarlo incluso académicamente. Desde la perspectiva de la investigación, desde la perspectiva de lo que ustedes investigaron, ¿cuáles son para ustedes, más allá de lo que se ha dicho mucho, los grandes hallazgos? Creo que hay una variedad de hallazgos a destacar. Me parece que el más importante de ellos, Javier, es reconocer lo que ya hemos venido adelantando desde distintos ámbitos, que es no era buena idea elegir a los jueces por voto popular. Pero en ese sentido, lo que se propone y lo que se señala en este estudio que hemos presentado el día de hoy junto con una serie de organizaciones de la sociedad civil como México Evalúa, Laboratorio Electoral, Documenta, Juicio Justo, el Centro de Investigación de Crímenes Atroces, con algunas universidades también, como el ITESO de Guadalajara, como la Universidad Estatal de Florida y también, por supuesto, con la Universidad de Monterrey, bajo la coordinación de la Fundación Konrad Adenauer. Lo que hacemos con este estudio es, como tú bien señalabas, señalar muy claramente cuáles fueron las fallas del proceso, pero también es un estudio en ese sentido no solamente crítico, sino fundamentalmente propositivo. Lo que nosotros tratamos de hacer es hacer una serie de recomendaciones de política pública sobre cómo mejorar los procesos electorales. En cuanto a los hallazgos y tu pregunta concreta, me parece que hay dos cuestiones que yo destacaría particularmente. Uno, el proceso electoral de 2025 fue el resultado de la implementación demasiado acelerada de una reforma judicial cuyo diseño no era el adecuado y que tuvo consecuencias en cada uno de los pasos del proceso electoral 2025. En ese sentido, la urgencia del informe y de las organizaciones que hemos trabajado en el mismo es que urgen reformas tanto legislativas como constitucionales, Javier, que puedan dar solución a muchas de estas problemáticas. Y en segundo término, y también de manera importante, resulta fundamental, y este es otro de los hallazgos que además recorre todo el estudio y que tú mismo te hacías ya referencia, es el tema de los acordeones, que desde mi punto de vista es un auténtico escándalo, una problemática real de la reforma judicial y de su implementación en 2025. En este sentido, lo que nosotros decimos es, como tú decías, en términos generales, cerca del 90% de coincidencia entre lo que se establecía en los acordeones y los resultados electorales. Pero en algunos casos, en particular, como fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal de Disciplina Judicial, la concordancia que existe entre quienes aparecían en determinados acordeones y los resultados electorales fue del 100%. Es decir, todas las personas electas para ocupar cargos en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal de Disciplina Judicial, el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, fueron por completo seleccionados prácticamente por el Poder Ejecutivo a través de los acordeones, porque además todos ellos provenían del Comité de Selección del Poder Ejecutivo. Entonces, lo que nosotros recomendamos en materia de acordeones es urge que se establezca como delito que el distribuir y utilizar los acordeones, perdón, el día de las elecciones judiciales
se considera un delito, pero también es importante señalar que es importante que las autoridades electorales, en particular el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomen medidas para sancionar el uso de los acordeones, sobre todo para que funcionen como una medida disuasoria, es decir, que no vuelvan a utilizarse los acordeones en el futuro, porque esto tiene un impacto directo en la neutralidad de la elección y en la equidad de la elección, Javier. Oye, Juan Pablo, lo que pasa es que vamos para tropezarnos con la misma piedra, ¿no? O sea, porque viene la otra elección y no hay nada de no ser buenas intenciones diferente. Y segundo, a ver, te pregunto, ¿tienen una idea de este proceso? ¿Cómo se ha desarrollado en cuanto a la práctica? ¿Qué quiero decir? Los elegidos, ¿cómo les ha ido en la práctica judicial? Hablo de la Corte. Hoy vi una cosa en la Corte que uno dice, es que ya después de tanto tiempo, ¿cómo es posible otra vez lo mismo, no? O sea, ya por favor díganle algo, ¿no? Pero a lo que me refiero es, estos jueces, ministerios públicos, todos los elegidos, ¿cuál es el balance que tenemos de ellos? ¿Están haciendo bien su chamba? ¿Es profundamente desigual? ¿No cambió el sistema de justicia? ¿Qué alcanzan a ver o apreciar, Juan Pablo? Respondo tus dos preguntas, Javier. Por un lado, con respecto a la primera parte, es cierto, vamos encaminados a repetir los mismos errores que observamos en la elección de 2025. Ujú. En un primer momento parecía que existía esta posibilidad, esta esperanza que había anunciado la propia Presidenta de la República de que se trasladara las elecciones judiciales de 2025, perdón, de 2027 a 2028 para desempatarla por lo menos de las elecciones políticas y en ese sentido que no se volviera una elección absolutamente inoperante. Pero esta posibilidad, por lo menos por lo que hemos visto hasta ahora de la reforma electoral y que tú comentabas hace un momento en el programa, pues esto no es una realidad, esto no va a ocurrir por lo menos en el corto plazo y todo parece indicar que si no se toman medidas urgentes para reformar el ámbito legislativo y el ámbito constitucional en materia de reforma judicial, vamos a repetir los mismos errores y las mismas problemáticas que vimos en 2025. No obstante ello, hay que decirlo, ha habido señalamientos y algunas consideraciones de políticos, por un lado, pero también incluso de ministros de la Suprema Corte de Justicia, todos ellos, como sabemos, cercanos al oficialismo, que han señalado la necesidad de reformar la reforma judicial, por decirlo de alguna manera, Sí. y en ese sentido, pues la esperanza es que tomen los insumos del propio informe para poder hacer las modificaciones correspondientes. En cuanto a las implicaciones que esto tiene para la justicia, el informe abarca exclusivamente el transcurso del proceso electoral. Pero sí puedo señalar, Javier, un poco, tú mismo lo has dicho, lo que hemos visto en redes sociales, por un lado por la Suprema Corte de Justicia, pero lo que hemos visto en juzgadores ordinarios, sobre todo en materia penal, por ejemplo, donde hemos visto a este juzgador vinculando a proceso penal a la víctima del delito y no al presunto, a la persona que presuntamente cometió un delito, pues es gravísimo. Y en ese sentido, lo que es importante recordar en cuanto a las implicaciones que esto tiene y que la reforma judicial tiene en la actualidad para nuestro país es, en primer lugar, por supuesto que lo que está en juego es la independencia judicial y el Estado de Derecho, pero esto se traduce fundamentalmente en el resultado que obtienen las personas cuando acuden a los poderes Claro. judiciales a obtener justicia. Lo que está en juego, Javier, en última instancia es que cuando una persona acude por una pensión alimenticia ante un juzgado familiar, cuando una persona acude por una situación, por ejemplo, de violencia familiar, o cuando una persona es víctima de un delito que finalmente se judicializa y que se lleva a los juzgados, lo que es fundamental es cómo resuelven esas personas juzgadoras. Y lo que queda muy claro, Javier, en lo que está previsto constitucionalmente y lo que vimos en 2025, los filtros de los comités de evaluación de los poderes de la Unión en el ámbito federal, pero también de todos los poderes de las entidades federativas, no resultaron ser lo suficientemente sólidos como para garantizar que Sí. quienes resultaron electos el 1 de junio tengan las capacidades técnicas y además estén libres de todo conflicto de interés, porque sabemos muchos de ellos tienen vínculos, pues en algunos casos con el partido gobernante, en Sí. algunos otros casos con partidos de Sí. oposición, pero también con grupos criminales y Ujú. con otros, digamos, grupos de poder, por decirlo de alguna manera. Muy en breve, Juan Pablo, ¿dónde puede uno acceder al estudio?
Mira, Javier, el estudio está disponible en la página web de la Fundación Konrad Adenauer. Como digo, es un estudio analítico, es un estudio muy riguroso, pero también propositivo, con la idea de poder aportar al debate público. Y la intención es esa, que funcione, uno, para aportar al debate público que se está teniendo en este momento al respecto de la reforma judicial, y dos, que funcione como un insumo para tomadores de Sale. decisión para arreglar el desastre que tenemos después de las elecciones judiciales de 2025. Juan Pablo, un saludo, gracias, que tengas buena noche, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Javier. Buenas noches.